las probabilidades de que estalle una guerra nuclear en Europa acaban de dispararse. Francia acaba de sugerir que está dispuesta a hacer un movimiento que cambiará el juego y que hará que sus armas nucleares le den al presidente ruso Vladimir Putin algo nuevo en qué pensar. Y no es solo Francia. Alemania está a punto de convertirse en una parte clave de un audaz nuevo movimiento para crear un poderoso paraguas nuclear diseñado para proteger a toda Europa. Los Estados Unidos están atónitos. ¿Qué esconde Francia? ¿Por qué está cambiando la forma en que usa sus armas nucleares? ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con este audaz nuevo movimiento? Los planes de Francia se dieron a conocer en un informe de The Telegraph el 24 de febrero. Dice que Francia planea desplegar aviones de combate armados con armas nucleares en bases militares alemanas para proporcionar a Europa un escudo nuclear más fuerte. La medida se da en medio de numerosos cambios que ocurren actualmente en Europa. Muchos en Europa temen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se acerque a retirar los aproximadamente 100.000 soldados que su país despliega en el continente. También hay que considerar los grandes cambios en Alemania. El 23 de febrero, Friedrich Merz ganó las elecciones nacionales de Alemania. Se espera que asuma como nuevo canciller del país pronto y pide a Europa intensificar su estrategia de defensa. Merz considera a Putin una gran amenaza. Europa debe demostrar que puede igualar la amenaza de Rusia. El informe de The Telegraph plantea varias preguntas, principalmente por qué Francia está considerando ahora el despliegue de armas nucleares en otros países. Hay varias respuestas potenciales a esa pregunta. Primero, esta no es una idea que haya surgido de la nada. The War Zone, o The War Zone, señala que Francia ha estado discutiendo la posibilidad de crear un paraguas nuclear europeo con Alemania durante algún tiempo ahora. Merz también ha sido vocal en su apoyo a un mayor disuasivo contra Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el futuro canciller alemán previo a su encuentro del 24 de febrero con Donald Trump en la Casa Blanca. Se desconocen los detalles de la discusión entre Macron y Merz. Probablemente hubo algunas felicitaciones para el próximo canciller de Alemania. Probablemente Macron viajó para hablar con Merz porque la defensa estaba en su mente. Merz parece sugerirlo. Antes de reunirse con Macron, dijo que necesitan discutir con los británicos y franceses, las potencias nucleares europeas, si el intercambio o seguridad nuclear del Reino Unido y Francia también podría aplicarse a ellos. En resumen, a Merz le inquieta el porvenir de Alemania. El país no posee armas nucleares. Eso aplica para todos los países europeos fuera del Reino Unido y Francia. La idea de compartir ahora es asegurar que Europa cree un frente unido más fuerte contra lo que muchos ven como una amenaza rusa inminente. Esto nos lleva a la segunda razón por la que Francia está lista para hacer su audaz jugada nuclear. Quiere enviar una advertencia a Putin. Un funcionario francés anónimo le dijo a The Telegraph que desplegar algunos cazas nucleares franceses en Alemania enviaría un mensaje fuerte y no debería ser difícil. Ese mensaje sería una respuesta directa a Putin por las numerosas amenazas nucleares que ha hecho durante su invasión de Ucrania. Desde febrero de 2022, Rusia ha puesto sus armas nucleares en alerta elevada, junto con la prueba y despliegue de nuevas capacidades nucleares y amenazando con reanudar las pruebas nucleares, según la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Putin también suspendió la participación de Rusia en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nuevas del 2010, o New Strategic Arms Reduction Treaty, en 2023. Ese tratado, que Rusia firmó conjuntamente con los Estados Unidos, establece un límite de 1.550 ojivas nucleares en Moscú. Eso es un 30% menos que el límite de 2.200 establecido en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas anterior. Además, limita cómo Estados Unidos y Rusia pueden desplegar y usar sus misiles, bombarderos y lanzadores de armas nucleares. Ahora está fuera de la ventana, al menos temporalmente, mientras Rusia lucha por superar a Ucrania. La mayor preocupación europea sobre las amenazas nucleares de Putin llegó en noviembre de 2024. Putin eligió ese mes para firmar un decreto que actualiza la doctrina nuclear formal de Rusia. Ese decreto, no por casualidad, llegó inmediatamente después de que Estados Unidos aprobó el uso de misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos, en territorio ruso. Entre los cambios a la doctrina de Rusia, se incluyó un lenguaje que sugiere que Rusia se reserva el derecho de usar armas nucleares como respuesta a armas convencionales que cree que representan una amenaza crítica para su soberanía e integridad territorial, según la Asociación de Control de Armas o Asociación de Control de Armas. La política también dice que Rusia puede usar sus armas nucleares si recibe información confiable sobre misiles balísticos entrantes.
En resumen, Rusia cedió el derecho de usar armas nucleares si sus enemigos usan armas convencionales en su territorio. Aún más grave para Europa, la nueva doctrina sugiere que el derecho a usar armas nucleares se extiende a los aliados de los países que proporcionan armas convencionales a los enemigos de Rusia. Eso pone casi la totalidad de Europa en la mira nuclear de Rusia. La Unión Europea, o UE por sí sola, de la cual Alemania y Francia son miembros, ha contribuido con casi 139.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde que Putin lanzó su invasión. También hay otros dólares, 120.800 millones, esperando ser asignados. La mayoría de estos fondos se han utilizado para adquirir armas que Ucrania emplea actualmente para atacar a Rusia, tanto en territorio ucraniano como ruso. Las acciones recientes ya han cumplido los requisitos para que Putin active su nueva doctrina nuclear. La jugada de Francia es una respuesta directa a la retórica nuclear de Putin. Sí, Rusia tiene acceso a armas nucleares y está amenazando con usarlas. Sin embargo, Europa no está indefensa en ese frente. Al reubicar parte de su arsenal nuclear en Alemania, Francia lo acerca al alcance de Rusia. Si Putin lanza un ataque nuclear, la última jugada de Francia indica que Europa está lista para responder. ¿Pero por qué Francia elige enviar este mensaje ahora? La razón fue insinuada antes, lo que nos lleva a la tercera respuesta de por qué Francia eligió este momento para hacer su jugada. Es probable que Europa no pueda depender de la amenaza nuclear estadounidense por mucho más tiempo. Estados Unidos es el único país que casi iguala la amenaza nuclear de Rusia en cantidad. Según la Asociación de Control de Armas, Estados Unidos tiene arsenales de 5.225 armas nucleares. Rusia está un poco adelante, tiene 5.580 armas nucleares. Pero ambos son esencialmente iguales en términos de fuerza destructiva. Esto es importante, porque Estados Unidos ha garantizado por mucho tiempo la seguridad de Europa al estacionar algunas de sus armas nucleares en el continente. La mayoría de las ojivas se hallan en bases militares en Alemania, donde hay cerca de 100 misiles. Ese es el problema para Alemania. En el pasado, ha amenazado a Rusia con armas nucleares debido a la presencia estadounidense en el país. Esa amenaza fue reforzada por la membresía de América en la OTAN. El artículo 5 de la Carta de la OTAN significa que cada miembro de la organización está obligado a defender a cualquier otra nación miembro que sea atacada por otro país. Si Rusia atacara con armas nucleares a Alemania, Francia o casi cualquier otro país europeo, es probable que se enfrentara a Estados Unidos. Ataques con misiles nucleares. Solo que eso ya no está garantizado. Según Newsweek, Trump ya está planeando retirar 20.000 de los 100.000 soldados de los Estados Unidos. Tiene estacionados en Europa, reduciendo las fuerzas de América en el continente en una quinta parte. Durante su primer mandato como presidente, Trump amenazó en varias ocasiones con retirar a Estados Unidos de la OTAN. En ese momento, cuánto pagaban los países miembros de la OTAN hacia su propia defensa era el gran problema de Trump. La mayoría no cumplía con el 2% del Producto Interno Bruto en gastos de la OTAN, lo que llevó a Trump a afirmar que Estados Unidos pagaba esencialmente por la defensa de Europa. Aunque Trump se retractó de abandonar la OTAN en su segundo mandato, sus afirmaciones y amenazas seguramente pesan en la mente colectiva de Europa y no necesariamente estaba equivocado. Muchos en Europa desconfían del presidente de Estados Unidos y temen que retire más tropas estadounidenses del continente tras las 20.000 iniciales. Si eso sucede, ¿qué implicaciones tendría para las armas nucleares estadounidenses almacenadas en Alemania? ¿Se quedan donde están? Las armas nucleares están bajo el control de la OTAN, pero eso podría cambiar si Trump considera nuevamente retirar a Estados Unidos de la Organización de Defensa Colectiva. El movimiento francés es un shock tanto para el sistema estadounidense como para el ruso. Es la forma no tan sutil de Europa de decirle a Trump que el continente no lo necesita. En las últimas semanas, las acciones de Estados Unidos han generado preocupación en los líderes europeos. El 3 de febrero, Trump sugirió que podría continuar los aranceles del 25% impuestos a México y Canadá y añadir más a la UE. Le dijo a la British Broadcasting Corporation que los aranceles de la UE podrían suceder pronto, añadiendo que no aceptan nuestros coches ni productos agrícolas. Ellos casi no toman nada, y nosotros les quitamos todo. Millones de coches y enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas. Trump impondrá aranceles a la UE para castigar a Europa por no comprar suficientes productos estadounidenses. También vale la pena mencionar que la UE ha condenado la decisión de Trump de imponer aranceles contra México y Canadá, y dice que responderá firmemente si se convierte en un objetivo. Más signos de fracturas entre Europa y los Estados Unidos. Llegaron el 24 de febrero. En esa fecha,
La Asamblea General de las Naciones Unidas o Asamblea General de las Naciones Unidas propuso una resolución que pide una solución integral a la invasión de Rusia a Ucrania. Los Estados Unidos redactaron su propia resolución titulada El Camino hacia la Paz, que también pedía un fin inmediato a las hostilidades, sin culpar a ninguno de los lados por iniciar el conflicto. Sin embargo, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas con un lenguaje contundente, condenando las acciones de Rusia, fue el punto clave de discusión. Estados Unidos votó en contra de esa resolución, lo que muchos vieron como una negativa de Trump de condenar a Putin por invadir Ucrania. Estados Unidos se unió a un peculiar grupo de naciones con esa resolución. China, India, Irán e Irak se abstuvieron en la votación de la resolución, una postura más moderada sobre el conflicto que la de Estados Unidos. América fue una de las únicas 18 naciones que votaron en contra de la resolución, incluyendo a Rusia, Israel, Sudán, Hungría y Bielorrusia. Estos países están entre los pocos en Europa que no condenan a Putin, posiblemente por sus fuertes vínculos con Rusia. Trump envía un mensaje claro a Europa con sus amenazas de retirarse de la OTAN y su negativa a condenar a Putin. No está del lado del continente, al menos no tanto como Europa espera que esté. Con estas fracturas que podrían llevar a que Estados Unidos retire sus tropas y armas nucleares de Europa, las razones detrás del audaz movimiento de Francia se vuelven más claras. Necesita enviar armas nucleares a Alemania para compensar las armas nucleares estadounidenses que Europa podría perder. Por supuesto, nada de esto está garantizado. Es posible que los Estados Unidos no retiren sus armas nucleares en absoluto. No obstante, la decisión francesa señala que muchos en Europa ahora se toman más en serio la necesidad de protegerse, con o sin Estados Unidos. Esa es la cuarta respuesta a la pregunta de por qué ahora. Francia planea enviar armas nucleares a Alemania porque cree que ya es hora de que Europa comience a cuidarse por sí misma. Macron insinuó esto durante su entrevista con Trump en la Casa Blanca el 24 de febrero. Además de interrumpir a Trump varias veces para corregirlo en varios temas, como cuánto ha gastado colectivamente Europa en Ucrania, Macron también instó a Europa a hacer más para proteger el continente. Después de discutir con mis colegas, estoy aquí para decir que Europa está lista para ser un socio más fuerte, hacer más en defensa y seguridad para su continente, y comprometerse en comercio, economía e inversiones. Macron se reunió con el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, antes de su rueda de prensa con Trump. El avance de Macron podría sugerir sutilmente que Alemania recibirá armas nucleares. Hay otras señales de que Europa se está alejando de su dependencia de los Estados Unidos. El gasto en defensa en Europa está aumentando, alcanzando un promedio del 2.2% del Producto Interno Bruto en 2024. Varios países europeos ya se han comprometido a ir mucho más allá de eso. Los estados bálticos de Letonia y Estonia planean alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto en gastos de defensa en 2025, con Polonia no muy lejos con el 4.7% del Producto Interno Bruto. También se sugiere que Europa planea discretamente enviar tropas a Ucrania en el futuro. No se sabe con certeza si esas tropas serán una fuerza de paz o un ejército europeo conjunto para disuadir a Putin. Podemos deducir que el audaz movimiento de Francia de enviar armas nucleares a Alemania es parte de un plan más extenso. Europa se está fortaleciendo. Debe hacerlo, considerando la amenaza de Rusia y la posición incierta de Estados Unidos actualmente. La pregunta ahora es simple. ¿Serán suficientes las armas nucleares de Francia? Es difícil de medir. A simple vista, el arsenal nuclear de Francia es significativamente menor al de Rusia. Anteriormente mencionamos que, según las estadísticas de la Asociación de Control de Armas Rusia, posee 5.580 armas nucleares. Francia está muy por detrás. Posee 290 ojivas nucleares en su arsenal militar, pero ninguna está desplegada estratégicamente. Esto quiere decir que las 290 ojivas de Francia están actualmente destinadas para un posible uso en caso de necesidad, en vez de estar preparadas para ser lanzadas desde misiles balísticos y bases de embalsamadores. Enviar armas nucleares a Alemania podría cambiar todo eso. También debemos considerar cómo Francia usaría sus armas nucleares y qué tipos tienen disponibles. The War Zone proporciona algunas respuestas aquí. Dice que la mayoría de las armas nucleares que llegarían a Alemania estarían montadas en misiles Airsoft Moyen Porte-A o ASM-PA. Estos misiles de cruceros supersónicos se lanzan desde aviones de combate para atacar objetivos terrestres. Cada uno puede cargar 440 libras de carga útil. Esa carga útil puede incluir ojivas nucleares TN-80 y TN-81, que cada una tiene rendimientos de 300 kilotones.
Las armas nucleares de 300 kilotones, equivalentes a 300.000 toneladas de trinitrotolueno, son extremadamente peligrosas y uno de los tamaños más comunes. La Academia Americana de Artes y Ciencias dice que una sola bomba nuclear de 300 kilotones crearía una bola de fuego de 1 milla de ancho que alcanzaría los 200 millones de grados en su centro medio segundo. Después de la detonación, todas las calles y superficies metálicas dentro de 3/4 de milla se disolvería en una enorme onda de explosión. Seguiría generando vientos de hasta 750 millas por hora que aplastarían edificios y enviarían vehículos volando. A 3 millas de la explosión, la ropa de las personas ardería y la piel expuesta sufriría quemaduras de 3er grado de inmediato. Finalmente, el incendio de gran área generado por solo una de estas bombas nucleares tendría un radio de hasta 4.5 millas y destruiría un área total de hasta 65 millas cuadradas, más que suficiente para devastar casi cualquier ciudad rusa. El misil ASMPA, utilizado para enviar estas ojivas nucleares a sus destinos, también es capaz de viajar hasta 310 millas. Eso no es un alcance especialmente largo. La distancia entre Berlín y Moscú es de aproximadamente 1000 millas, por lo que Francia no podría lanzar sus armas nucleares desde el territorio alemán. Necesitaría la segunda parte del paquete que planea enviar, el Dassault Rafale. El principal caza multirol de Francia puede alcanzar una velocidad máxima de 1.389.2 km por hora, pero su velocidad de aproximación disminuye a menos de 225.3 km por hora. Tiene un techo de servicio de 50.000 pies y un alcance de combate de hasta 1.150 millas. Es suficiente para volar el jet de Berlín a Moscú, pero no para garantizar su retorno seguro. The War Zone dice que Francia y Alemania probablemente usarían aviones cisterna, que son aeronaves masivas utilizadas para reabastecer de combustible a otros aviones mientras están en el aire, para asegurar que los Rafales puedan realizar sus peligrosos viajes antes de regresar a la base. Además, las armas nucleares francesas no están bajo el mando de la OTAN. El ASMPA es una capacidad soberana, según The War Zone, lo que implica que no forma parte del acuerdo de doble llave mediante el cual Estados Unidos suministró sus ojivas nucleares B-61 a Europa. Francia tiene libertad para desplegar y usar sus armas nucleares sin preocuparse por las directrices de la OTAN. Eso es una buena noticia para Europa. Sin embargo, hay otra carta salvaje dentro del audaz plan nuclear de Francia que aún no hemos discutido, el Reino Unido. ¿Estados Unidos suministrará armas nucleares a Alemania como disuasivo contra Putin? Será un aliado poderoso si lo hiciera. El Reino Unido posee 225 armas nucleares en sus arsenales, casi duplicando el disuasivo europeo contra Rusia. Las ojivas Trident del país también pueden ser lanzadas desde submarinos, ofreciendo una segunda opción sobre cómo Europa podría atacar a Rusia. Sin embargo, el Reino Unido aún no ha confirmado nada. Hay indicios de que podría unirse a Francia para contribuir al nuevo escudo nuclear europeo. En una visita a Kiev el lunes, Boris Johnson, ex primer ministro británico, afirmó que existía un argumento moral para que Ucrania poseyera armas nucleares propias. El actual primer ministro Keir Starmer también se alineó con los líderes europeos antes que Trump al pedir una resolución a la guerra. El Reino Unido firmó la resolución de la Organización de las Naciones Unidas a la que Estados Unidos se opuso. Además, Gran Bretaña ha indicado el deseo de firmar un pacto de defensa y seguridad con la UE, lo cual será vital, dado que el Reino Unido ya no forma parte de ese colectivo. La estrategia francesa podría buscar involucrar al Reino Unido también. Un diplomático anónimo le dijo a The Telegraph que si los franceses colocan un disuasivo nuclear en Alemania, presionarían a los británicos a hacer lo mismo. Según la unidad de contrainformación o unidad de contrainformación, se necesita un paraguas nuclear. Queremos tener voz en esto. Estamos preparados para discutir esto y pagar por ello. La advertencia es que Estados Unidos tendría que retirar sus armas nucleares de Alemania antes de que el Reino Unido envíe parte de su arsenal, según el diplomático. Tal vez eso también aplique al plan de Francia. The Telegraph indica que se desconoce la seriedad de las conversaciones sobre mover las armas nucleares francesas a Alemania. Las conversaciones pueden estar comenzando. Pueden pasar meses o incluso años antes de ver algún movimiento. Parece que mucho depende de lo que haga Estados Unidos con sus armas nucleares. Una cosa es segura, Putin ya no puede confiar en que Estados Unidos retire sus armas nucleares para reducir la amenaza que Europa representa para sus ambiciones imperialistas. Francia está dispuesta a reemplazar esas armas nucleares con ojivas propias, demostrando a Putin y Trump que Europa toma muy en serio lo que sucede en su continente.
Si Ucrania cae, la OTAN arderá. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió gravemente sobre esto durante una entrevista en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Putin no se limitará a Ucrania, según su mensaje conciso. Apuntará al resto de Europa después, e incluso puede que pueda hacerlo sin que Estados Unidos se involucre. Putin está esperando que la OTAN se debilite y no se puede confiar en el líder de Rusia. ¿Por qué Zelensky cree que Rusia busca una guerra contra la OTAN? ¿Qué la desencadenaría? ¿Y cuál sería el resultado de tal conflicto? Comenzamos con los comentarios de Zelensky. El presidente de Ucrania mencionó en Múnich que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, puede presionar a Putin para negociar un alto al fuego. Sin embargo, no se puede confiar en Putin. Incluso si se sienta a la mesa con Ucrania involucrada, aún tiene deseos expansionistas y podría romper las condiciones de una tregua en cualquier momento. Si eso sucede, indicará que Putin no está listo para detenerse en Ucrania. El resto de Europa, que representa la mayor parte de la OTAN, será el siguiente objetivo. Zelensky dijo a los reporteros que cree que Putin librará una guerra contra la OTAN. Además de sugerir que el líder de Rusia está esperando a una OTAN debilitada, ¿cómo podría debilitarse la OTAN? Zelensky advierte doblemente por la posibilidad de que Estados Unidos considere retirar su ejército de Europa. Europa no puede confiar en que Putin cumpla su palabra, ni en que Estados Unidos la rescate si Putin mira más allá de Ucrania. No sé si todos quieren el 30% de Europa. Nadie lo sabe. Pero tendrán esta posibilidad, dijo el líder de Ucrania al referirse a una situación en la que Ucrania cae y los Estados Unidos no están para ayudar. Las palabras resonaron con las que Zelensky pronunció en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde advirtió a los líderes europeos sobre la posibilidad de que América no apoye a Europa en temas que la amenazan. Así que parece que tenemos dos condiciones que deben cumplirse si Rusia va a hacer la guerra a la OTAN. Estados Unidos debe retirarse de la OTAN o negarse a ayudar a sus socios, incluso si una invasión rusa activa el artículo 5 de la Carta. Segundo, Putin debe tener el deseo de reclamar más de Europa si tiene éxito en Ucrania. La pregunta ahora es simple: ¿podrían cumplirse esas dos condiciones? La respuesta corta es sí. Existe la posibilidad de que Rusia declare la guerra a Europa sin la intervención de Estados Unidos. La idea de Trump de retirar a Estados Unidos de la OTAN, debilitándola, no es nueva. En 2018, durante el primer mandato de Trump como presidente de los Estados Unidos, supuestamente le dijo varias veces a altos funcionarios que deseaba retirar a Estados Unidos de la OTAN. Las declaraciones afirmaban que Trump no veía el sentido de mantener una alianza militar tan grande, especialmente porque creía que la OTAN drenaba los recursos de América. Un año antes, Trump también había comenzado a decirles a los miembros de la OTAN que era hora de pagar su camino. En una reunión de la OTAN en Bruselas, afirmó que los otros miembros de la coalición debían grandes sumas de dinero a Estados Unidos, remarcando que muchos miembros de la OTAN están muy por debajo del gasto en defensa del 2% del Producto Interno Bruto recomendado por la organización. Y tenía razón. Para 2017, solo 4 naciones cumplían con lo que Trump consideraba más una obligación que una recomendación: 2.01% de su Producto Interno Bruto en defensa. Grecia el 2.38%, el Reino Unido el 2.06% y 3.31%. En ese momento, menos del 14% de los 29 miembros de la OTAN alcanzaban la recomendación del 2%. Trump argumentó de manera simple: pagar o Estados Unidos se retiraría. La OTAN ha cambiado su rumbo, expandiéndose rápidamente hasta incluir a 32 miembros en 2024. De esos miembros, 23 están alcanzando la meta de al menos 2% del Producto Interno Bruto en gasto de defensa. No es un récord perfecto. Aproximadamente 2/3 de los aliados de la OTAN están alcanzando el objetivo, lo cual es mucho mejor que la estimación sugerida. Trump estaba consiguiendo lo que quería. Los aliados de Estados Unidos en la OTAN empezaban a gastar a niveles similares, al menos en términos de Producto Interno Bruto. El problema para Europa es que Trump posiblemente no haya cambiado su postura sobre la salida de Estados Unidos de la OTAN, razón por la cual Zelensky advierte que Rusia se prepara para la guerra con la alianza. El 14 de febrero, el Diario de Defensa del Reino Unido informó sobre los comentarios del ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien sirvió bajo Trump en su primer mandato. Sugiere que Trump está cambiando los objetivos para mantener la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN. En su primer mandato, señaló que los países europeos no estaban gastando el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Bolton dijo que ahora está diciendo que se necesita gastar el 5% del Producto Interno Bruto en defensa. Se refiere a los comentarios hechos por Trump a principios de enero de 2025, cuando el presidente de América afirmó que la OTAN debería tener un objetivo del 5%.
Trump dijo que todos pueden permitírselo, pero deberían estar en el 5%, no en el 2%. Nota que Trump no dijo nosotros aquí. Habló de la OTAN como una entidad separada de los Estados Unidos, actuando como si todos los demás miembros deberían alcanzar un nuevo objetivo del 5%, del cual América es inmune. Estados Unidos tampoco gasta el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, alcanzando solo el 3.4% en 2024. Eso lo pone a la par con Estonia, también con el 3.4% y bastante detrás de Polonia, que gastó el 4.1% de su Producto Interno Bruto en su ejército. Bolton concuerda parcialmente con Trump. Cree que Estados Unidos no está gastando lo suficiente para enfrentar los desafíos globales. No obstante, indica que la propuesta de Trump de un 5% podría ser un objetivo atractivo. Sospecho que muy pocos países en Europa, quizás los bálticos, Polonia y algunos más, alcanzarán el 5%. En un año, si no sucede, Trump podrá decir que la OTAN es tan inútil como siempre dijo y se irá. En resumen, Trump ha cambiado el objetivo de gasto, resultando en que más miembros europeos de la OTAN alcancen la meta del 2%. Lo hace porque lo ve como una forma de sacar a Estados Unidos de la alianza. Solo hay una posible salvación para los miembros europeos de la OTAN. El Congreso de Estados Unidos sigue siendo la barrera que mantiene a América en la coalición. Cualquier decisión de salir primero debe ser aprobada por el Congreso para hacerse realidad. El expresidente Joe Biden firmó como ley que se requiera como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024, posiblemente en preparación sutil para una potencial presidencia de Trump. El problema es que la ley tiene lagunas. Esto no es un caso cerrado, asegura Scott Anderson, académico del Brookings Institution y editor senior de Lawfare. El Congreso prohíbe esto, y si los ignoras tendrás que enfrentarlos en los tribunales. Ese es el problema. Anderson afirma que para litigar el problema debe haber alguien con capacidad para demandar. El Congreso podría ser ese alguien, pero no está claro si los republicanos demandarían a su propio presidente electo. Zelensky tiene razón en preocuparse de que la OTAN pierda a Estados Unidos como socio, ya que Trump ha amenazado con retirarse antes. Está estableciendo metas de gasto que pueden ser inalcanzables para muchos miembros de la alianza. Además, las leyes para forzar la aprobación del Congreso de una retirada no son tan sólidas como deberían. Pero, ¿qué pasa con Putin? Con la OTAN debilitada por la retirada estadounidense, ¿acaso Rusia pondría sus miras en el resto de Europa? De nuevo, es una posibilidad. Desde febrero de 2023 se sugiere que el apetito expansionista de Putin podría ir más allá de Ucrania. Eso sucedió cuando RAND publicó un artículo sugiriendo que Putin podría atacar a otros ex vecinos soviéticos que antes pertenecían al Imperio ruso. Y Putin tiene historia en ese aspecto. Invadió Georgia en 2008, poco después de que el entonces primer ministro Putin le dijera al expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que Ucrania ni siquiera es un país. Por supuesto, Putin invadió Crimea en 2014, siguiendo eso con su operación militar especial contra Ucrania en 2022. En el mismo año, también afirmó que los kazajos nunca tuvieron Estado, pero su afirmación más alarmante fue en 2016. El presidente de Rusia dijo que la frontera de su país no tenía fin. En mayo de 2024, Philip Reeves, de National Public Radio, señaló que muchos en Estonia temen que Putin podría atacarlos si triunfa en Ucrania. Putin podría poner a prueba a la OTAN y al artículo 5 al entrar en los países bálticos, arriesgando una guerra nuclear, afirmó Reeves, mientras los estonios protestaban contra la guerra de Putin en Ucrania frente a la embajada rusa en Tallinn, Estonia. Es destacable que cerca del 25% de la población de Estonia son rusos étnicos, lo que Putin podría usar como argumento para afirmar que Estonia debería pertenecer a su país. El Instituto Freeman Spogli para Estudios Internacionales indica que Putin podría estar tan centrado en la expansión que invadiría naciones europeas de la OTAN aunque Estados Unidos siga en la alianza. Es incierto qué acciones tomaría Putin si se sintiera alentado por un triunfo sobre Ucrania. Aunque los analistas consideran improbable que Putin ataque un país báltico como Estonia, él ya ha sorprendido al mundo antes. Lo hizo cuando invadió Ucrania. Según el instituto, Putin no solo desaprueba la OTAN, sino que tampoco teme un ataque de la alianza. Más bien, está frustrado de que la OTAN lo limite y le impida restaurar lo que él ve como la verdadera Rusia. Rusia ya está involucrado en una guerra híbrida con varios países de la OTAN, utilizando desinformación, sabotaje y ciberataques para lograr sus objetivos. ¿Daría un paso más y usaría la fuerza militar? Si Rusia vence a Ucrania, reconstruye su ejército en un par de años y Trump saca a Estados Unidos de la OTAN para entonces, es más probable que Putin continúe con sus ambiciones expansionistas. Ucrania definitivamente considera esa posibilidad.
En octubre de 2023, el presidente Zelensky afirmó que Putin está analizando varios escenarios para los próximos años y señaló el 2028 como el año en que potencialmente atacaría a un país aliado de la OTAN. Zelensky advirtió que si se permite a Rusia adaptarse ahora, para 2028, el Kremlin podrá restaurar el potencial militar destruido por Ucrania y tendrá suficiente poder para atacar a los países que son el objetivo de la expansión rusa. Al igual que muchos antes que él, Zelensky destacó a los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania como particularmente en riesgo. Esta es información clara de nuestra inteligencia, y se la señalamos, concluyó Zelensky. También está el factor Trump a considerar. Además de que Trump podría retirar a Estados Unidos de la OTAN, el presidente ha estado enviando mensajes contradictorios a Ucrania recientemente. El presidente de Ucrania ha tenido conversaciones con Trump, durante las cuales advirtió al presidente de los Estados Unidos que Putin es un mentiroso. Putin no quiere ninguna paz, le dijo Zelensky a Trump. El presidente de Ucrania cree que Putin le teme un poco a Trump y ese miedo podría ser una ventaja que Trump usaría para presionar a Putin hacia negociaciones de paz. El Kyiv Post indica que funcionarios estadounidenses han asegurado a Ucrania que América no le dará la espalda tras 3 años luchando contra Rusia. Todos estos parecen ser mensajes pro-Trump y pro-Ucrania, pero el 18 de febrero Trump también sostuvo supuestas conversaciones de paz con Putin en Arabia Saudita, sin ninguna participación ucraniana. Para Ucrania, esto sugiere que Estados Unidos busca excluirlos de cualquier acuerdo, contradiciendo declaraciones previas de no abandonar a Ucrania. Se citó a Trump expresando su decepción por la sorpresa de Ucrania al no ser invitada a las conversaciones, y mencionando que Zelensky pudo haber hecho un trato antes en el conflicto. Entiendo su molestia por no tener un asiento. Han tenido uno durante 3 años y mucho tiempo antes. Esto pudo resolverse fácilmente. Trump pareció culpar a Ucrania por el conflicto, diciendo que nunca deberían haberlo iniciado y que podrían haber hecho un trato. ¿Sorprende que Zelensky ahora advierta a los miembros europeos de la OTAN sobre una amenaza inminente? Según la inteligencia ucraniana, se cree que Putin tiene la intención de invadir los estados bálticos después de Ucrania. Trump envía mensajes mixtos a Zelensky y aún es posible que Estados Unidos se retire de la OTAN. Si eso sucede, la amenaza nuclear de la OTAN disminuye enormemente, dejando solo a Francia y Gran Bretaña capaces de atacar a Rusia con armas nucleares, lo que abriría más la puerta a una guerra rusa contra lo que queda de la OTAN. La pregunta ahora es simple. ¿La OTAN está lista para esa guerra? Depende de a quién le preguntes. En junio de 2024, el Diario de Defensa del Reino Unido comparó en un análisis detallado a la OTAN sin Estados Unidos contra Rusia. Señaló que la fuerza combinada de los miembros de la OTAN sin los Estados Unidos es mucho mayor que la de Ucrania cuando Rusia invadió en febrero de 2022. En el frente del personal, la OTAN sin América tiene 1.500.000 militares activos, lo que se compara bien con los 1.032.000 soldados activos que Rusia tiene actualmente. Cabe destacar que Rusia ha desplegado más de 862.000 soldados en Ucrania, lo que ha dejado a su ejército compuesto principalmente por reclutas inexpertos, mercenarios contratados e incluso soldados de otros países como Corea del Norte. La OTAN también cuenta con tecnología más avanzada que Rusia, según la revista. Los países europeos de la OTAN han invertido en aviones de última generación, ciberdefensas y municiones guiadas de precisión, convirtiéndose en un enemigo poderoso para Rusia. Esto asume que los miembros de la OTAN responderán con fuerza militar si Putin ataca a otro miembro, como uno de los estados bálticos. Sin embargo, esta OTAN también extrañaría enormemente a Estados Unidos. Su amenaza nuclear se reducirá con Francia y Gran Bretaña, combinando para tener 515 ojivas nucleares, en comparación con los 1.549 nukes estratégicos de Rusia y su stock restante de 4.380. Si Putin presiona el botón nuclear, podría devastar a todas las naciones de la OTAN a la vez. Francia y Gran Bretaña podrían hacer lo mismo con Rusia, pero con menos potencia de fuego que si Estados Unidos llevara sus 5.225 ojivas nucleares al conflicto. La OTAN europea depende mucho de Estados Unidos para la inteligencia operativa, la defensa de misiles y los aviones cisterna, que escasean en Europa, pero son vitales para mantener repostadas a las fuerzas aéreas más poderosas de la OTAN en los asaltos contra Rusia. La conclusión de la revista es que la OTAN, sin los Estados Unidos, podría repeler un ataque ruso bien durante los primeros meses, causando un daño masivo a las fuerzas de Putin. Pero ¿qué sucede meses después cuando Rusia sigue avanzando y la OTAN ha agotado una gran parte de sus municiones? Un examen de febrero de 2025 de una revista de defensa del Reino Unido señala los mismos problemas sobre este tema. En conclusión, la OTAN europea y el continente podrían montar una defensa robusta contra las fuerzas de Putin.
Sin embargo, mantener operaciones más allá de las fases iniciales de tal guerra vería a esta OTAN sin Estados Unidos luchar sin el apoyo de inteligencia, logístico y técnico que este último ha proporcionado durante mucho tiempo. Los miembros de la OTAN que estarían en las líneas del frente en una guerra contra Rusia son incluso menos confiados. En diciembre de 2024, líderes de Letonia, Estonia y Finlandia afirmaron que la OTAN no está preparada para combatir a Rusia sin la participación de Estados Unidos. Eso está absolutamente claro, dijo el presidente letón Edgars Rinkēvičs. No podemos seguir esperando que Estados Unidos continúe muy involucrado en Europa. El primer ministro estonio Kristen Michel agregó: tenemos que aumentar nuestras capacidades de defensa debido a la amenaza de Rusia y su incapacidad para ser una democracia y operar en un mundo basado en reglas. Cabe destacar que Estonia y Letonia invirtieron el 3.4% y 3.15% de su Producto Interno Bruto en defensa desde 2024. Finlandia ha superado la meta del 2% de la OTAN, gastando el 2.4% de su Producto Interno Bruto. Esas naciones de la OTAN en Europa toman en serio la amenaza rusa. Quizás el problema es que el resto de la OTAN no está haciendo lo mismo. La descoordinación entre los miembros europeos de la OTAN podría ser la perdición de la alianza si Trump retira a Estados Unidos de la coalición. La OTAN europea tiene los números y el equipo para igualar a Rusia. No obstante, si se atasca en burocracia y debates sobre cómo responder a un triunfo ruso contra Ucrania, podría exponerse a ser tomada por sorpresa. Por eso, según Zelensky, la OTAN podría arder si Ucrania cae. Entonces, ¿cuál es la solución? El presidente de Ucrania propone la creación de un ejército europeo, ya que considera que es el momento adecuado. Las Fuerzas Armadas de Europa deben ser creadas, dijo Zelensky a los periodistas fuera de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El presidente de Ucrania ha abogado durante años por una fuerza europea unificada con poco avance. Además, no está claro cómo sería la fuerza, lo que aumenta el desafío para los miembros europeos de la OTAN. Matthew Saville, director del Instituto Real de Servicios Unidos, sugiere que una fuerza de disuasión terrestre de 100.000 a 150.000 soldados podría responder efectivamente a una renovada agresión rusa, especialmente si se logra un alto al fuego en Ucrania. Sin la participación de Estados Unidos, Saville cree que sería difícil convencer a naciones lejanas a Rusia de comprometer una cantidad significativa de tropas, potencialmente arriesgando sus propias defensas. Saville sugiere formar una fuerza de alambre de púas, más pequeña que la fuerza de disuasión completa, pero aún con decenas de miles de tropas europeas en las líneas de frente críticas. Este contingente serviría como una unidad de respuesta rápida, disuadiendo más avances rusos y asegurando que cualquier ataque desencadenaría una reacción militar europea más amplia. Jaime Shea, exasesor de la OTAN, reconoce las dificultades de Europa para reunir fuerzas, pero enfatiza su necesidad para contener la amenaza rusa en Ucrania. Aboga por una fuerza activa de 50.000 soldados operando en rotaciones sin interrupciones, requiriendo un compromiso total de 150.000 tropas para mantener una presencia disuasoria continua. Ninguna de estas propuestas considera la posibilidad de que la OTAN europea inicie una guerra total contra Putin por lo que ha hecho en Ucrania. Se trata de disuasión, con cifras mucho menores al unos 5 millones de tropas, que las fuerzas combinadas de la OTAN europea podrían desplegar en un conflicto. También hay que considerar el conflicto entre los miembros europeos de la OTAN. Francia, el Reino Unido y Suecia han indicado su disposición a enviar tropas al frente si es necesario. Sin embargo, con la reciente elección de Friedrich Merz como canciller de Alemania el 23 de febrero de 2025, hay un posible cambio en la postura de Alemania. Merz ha enfatizado la necesidad de que Europa fortalezca sus propias capacidades de defensa, expresando dudas sobre el futuro de la OTAN en su forma actual. Esto podría impulsar a Alemania a un rol más proactivo en la defensa europea, pero ¿será suficiente? Si la OTAN europea no está unida contra Putin, como ocurre actualmente, Zelensky podría tener razón. La OTAN podría perder una guerra con Rusia, no por falta de soldados o equipo, sino por problemas de cooperación y la pérdida del apoyo de inteligencia y logística de Estados Unidos. Rusia alguna vez alardeó de poseer una de las armadas más fuertes del mundo, una fuerza que provocaba temor en los océanos. ¿Y Ucrania? Casi no tenían marina. Pero si avanzamos hasta hoy, la flota del Mar Negro de Rusia ha sido enviada a empacar, retirándose de Crimea con el rabo entre las piernas. Lo más sorprendente es que Ucrania lo logró con un arma tan inesperada que parece sacada de una caricatura: el bebé del mar. No se trata de un amenazante dron Baba Yaga que los soldados creen que puede arrebatarlos del campo de batalla, ni de un sistema de misiles llamado Trueno que retumba con poder y destrucción. Un bebé marino, pero no te dejes engañar, este pequeño está lejos de ser dulce.
Este dron naval ha estado aterrorizando la flota que una vez fue dominante de Rusia, demostrando que a veces el golpe más letal proviene del puño más pequeño. Después de todo, ¿no resume eso la estrategia de Ucrania? ¿Quién necesita truenos cuando un bebé del mar trae la tormenta? Aquí está todo lo que necesitas saber sobre esta arma cuyo nombre tierno no le ha impedido propinar a Rusia su mayor humillación marítima. Cuando escuchan la palabra dron, la mayoría imagina un pequeño cuadricóptero zumbando en el cielo, pero el bebé del mar no es eso. El bebé del mar es un vehículo completamente desarrollado, un arma marítima diseñada para deslizarse sigilosamente por el agua. Este dron marítimo multipropósito, oficialmente llamado vehículo de superficie no tripulado, fue desarrollado específicamente para la guerra con Rusia. La idea de barcos de ataque no tripulados surgió en 2022 de Lukashevich Ivan Volodymyrovich, un general de brigada en el Servicio de Seguridad de Ucrania, El concepto se formó en julio de 2022 mediante la colaboración entre la Marina ucraniana y empresas privadas. No obstante, conforme la guerra se agravaba, el Servicio de Seguridad de Ucrania actuó por cuenta propia. Esta decisión llevó a la creación del Sea Baby, un dron naval para cargas pesadas destinado a atacar embarcaciones estáticas, como barcos atracados en puertos. El Sea Baby era un concepto totalmente único. Estos drones fueron desarrollados sin asociaciones extranjeras ni asistencia externa. Como explicó Basil Malyuk, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania a Cable News Network, los drones de superficie marina son una invención única del Servicio de Seguridad de Ucrania y lo hicieron todos solos. Según Malyuk, todo es de producción propia, desarrollado por ucranianos para ucranianos, sin participación de empresas privadas. Sorprendentemente, muchos de los drones marinos han sido financiados por el pueblo ucraniano a través de crowdfunding. En una impresionante muestra de unidad y resolución nacional, una campaña de crowdfunding ucraniana recaudó 7.77 millones en solo 36 horas para producir 35 drones bebé marinos. Eso es equivalente a un bebé marino cada hora. Y la campaña de crowdfunding aún está en curso. United 24, la plataforma oficial de recaudación de fondos de Ucrania, incluso ofrece nombrar a uno de los bebés marinos por la persona que dona la cantidad total para una unidad, $221,000. Estos innovadores drones se producen en instalaciones subterráneas secretas en Ucrania, un símbolo de la resistencia del país bajo presión. Pero estas instalaciones han visto varias iteraciones de Sea Babies. Los primeros modelos operativos de Sea Baby se desarrollaron para mayo de 2023. Estas primeras versiones transportaban cargas de hasta 108.6 kilogramos y se utilizaban principalmente para ataques kamikaze. A medida que los drones comenzaron a dejar su huella, el Servicio de Seguridad de Ucrania identificó áreas de mejora, iniciando una serie de actualizaciones. A finales de 2023, se vio un salto significativo en las capacidades del Sea Baby. Los drones fueron mejorados para llevar ojivas explosivas de hasta 1.874 libras, aumentando enormemente su poder destructivo. También se agregaron varios sistemas de comunicación. Estos sistemas redundantes se añadieron para prevenir problemas como los experimentados ese año, cuando se negó la conectividad a Starlink en Crimea, dejando varios drones varados durante un intento de ataque al fragata Admiral Makarov de Rusia en Sebastopol. Estas mejoras permitieron a los Sea Babies operar autónomamente, incluso en entornos de comunicación disputados. Para finales de 2023, el Sea Baby se convirtió en una plataforma multipropósito que podía transportar varias piezas de equipo especializado. Esta transformación convirtió al dron de un simple vehículo de ataque a un sistema de armas versátil y adaptable a diferentes misiones. En enero de 2024, el Servicio de Seguridad de Ucrania presentó una nueva variante del dron con 6 lanzadores termobáricos, consolidando aún más su reputación como un arma que cambia las reglas del juego. El desarrollo de Sea Baby continuó hasta 2024. En mayo, el Servicio de Seguridad de Ucrania presentó una versión actualizada del modelo Avdiivka, gracias a la exitosa campaña de recaudación de fondos. La última iteración evidenció el compromiso constante de Sea Baby con la innovación y la adaptación, desde su concepción hasta su dominio en el campo de batalla. ¿Cuáles son los proyectos actuales de Ucrania en este momento? Trabaja en una maravilla de ingeniería y pesadilla para sus enemigos. Apodado el Sea Baby 2024, este dron marítimo mejorado es una mezcla mortal de potencia, velocidad y sigilo. Midiendo casi 20 pies de longitud y 6.6 pies de ancho, esta elegante embarcación tiene una altura de casi 2 pies sobre la línea de flotación. Esto lo hace muy difícil de detectar. Además, su casco está hecho de un material especial resistente al radar, permitiéndole navegar sin ser detectado, lo cual no beneficia a los enemigos de Ucrania. Con un motor de 400 caballos de fuerza, este dron alcanza velocidades de 56 millas por hora.
Pero velocidad y sigilo son solo parte de la ecuación. El Sea Baby puede transportar 1 tonelada de explosivos a un rango de 997.8 kilómetros. El impresionante alcance y capacidad de carga del Sea Baby le permite atacar objetivos lejanos detrás de las líneas enemigas, infligiendo daños devastadores a valiosos activos navales e instalaciones costeras. Puede hacerlo en un mar tranquilo o en una tormenta furiosa, convirtiéndolo en un depredador implacable repleto de armas. El Sea Baby puede transportar explosivos para realizar ataques suicidas tipo kamikaze. Sin embargo, también puede estar equipado con diversas armas adicionales. Así es como la navaja suiza del agua pasó de ser un simple pero devastador dron kamikaze al peor pesadilla de Rusia. Incluso como un simple dron kamikaze, la fuerza destructiva del Sea Baby fue suficiente para sacudir profundamente a la marina rusa. No obstante, Rusia eventualmente se adaptó, fortaleciendo las defensas cerca de sus bases navales con helicópteros Mi-8 armados y patrulleras Raptor. Ucrania entonces se percató de que el Sea Baby no solo requería sigilo y cargas explosivas, sino también luchar para alcanzar su objetivo. Así comenzaron las primeras actualizaciones de armas. El Sea Baby fue primero armado con cohetes termobáricos RP-B-16 no guiados pero devastadores, con un alcance de 3.280 pies. Esto permitió que los drones entregaran destrucción desde la distancia, despejando caminos antes de alcanzar sus objetivos primarios. Los primeros diseños llevaban de 2 a 6 de estos cohetes, agregando una nueva y aterradora dimensión a las capacidades del Sea Baby. A medida que su rol en combate evolucionaba, el Sea Baby fue equipado con armamento más sofisticado. En una mejora, desplegó 122 milímetros capaces de bombardear grandes instalaciones costeras o concentraciones de tropas. El uso de cohetes Grad en drones demostró ser muy efectivo en enfrentamientos recientes, causando gran devastación desde el mar. La innovación de Ucrania no paró ahí. El Sea Baby se convirtió en una plataforma multipropósito al equiparse con ametralladoras pesadas. Pero estas no eran armas ordinarias. Venían con sistemas de puntería avanzados que incluían guía automática y capacidades de autocaptura, permitiendo a los drones enfrentar amenazas aéreas como helicópteros y aviones de combate. Cada mejora narra una historia de adaptación. Cada uno le dio dientes al bebé del mar. Ahora, cada ola que esconde a un bebé del mar también lleva sorpresas, cohetes, ametralladoras y hasta capacidades de superficie a aire. Ya no es solo un dron kamikaze, es un buque de guerra. En miniatura, y ahora está empezando a tener sentido cómo Ucrania está devolviendo a Rusia al infierno con esta arma, ¿verdad? El bebé del mar no solo está golpeando objetivos, está reescribiendo las reglas de la guerra naval y a medida que se disipa el humo, una cosa se vuelve evidente. Ucrania ha armado la ingeniosidad para desmantelar sistemáticamente las fortalezas más poderosas de Rusia. Comencemos con la flota del Mar Negro en su totalidad. Una vez una fuerza formidable en el corazón del poder naval de Rusia, esta flota ahora está tambaleándose por una avalancha de ataques con drones ucranianos. Pero la trascendencia de estos ataques va mucho más allá del poder militar. La flota del Mar Negro controla una vía fluvial vital para las exportaciones globales de granos y el acceso de Rusia a recursos estratégicos como el petróleo del Mar de Azov. Para Ucrania, el Mar Negro es esencial para sus exportaciones agrícolas, especialmente tras el bloqueo de Rusia. La capacidad de Ucrania para proteger el tránsito de mercancías desde sus puertos, especialmente Odessa, ha sido clave en su estrategia militar. El Sea Baby ahora es vital para evitar que la flota del Mar Negro mantenga el control sobre la región, obligando a la marina rusa a retirarse. Los implacables ataques de Ucrania, especialmente en lugares clave como Sebastopol, han paralizado las capacidades navales de Rusia y han interrumpido sus operaciones en el Mar Negro. Han estado asfixiando a la máquina de guerra rusa al cortar el acceso a puertos cruciales. Los drones ucranianos, como los Sea Babies, han provocado daños de cientos de millones de dólares a la flota rusa, con estimaciones de pérdidas de hasta 500 millones de dólares. El Sea Baby por sí solo se ha convertido en una fuerza imparable, pero también es parte de una estrategia más amplia que involucra una amplia gama de drones. La guerra ruso-ucraniana se ha conocido como una guerra de drones por una razón. En el ámbito naval, el Magura Vu-5 ucraniano también ha probado su valor. Estos drones han sido clave para que Ucrania ataque buques de guerra rusos, incluso adaptándolos para portar misiles aire-aire soviéticos. Junto con el Sea Baby, han penetrado las defensas de la flota del Mar Negro, infligiendo duros golpes que han puesto en desventaja a los activos navales rusos. Al igual que el Sea Baby, el Magura V5 es un producto de la innovación de Ucrania en embarcaciones no tripuladas de superficie. No obstante, este dron es operado por una agencia distinta, la Dirección Principal de Inteligencia, o Glavnoe Upravlenie Razvedki. El Sea Baby
fue desarrollado por el Servicio de Seguridad de Ucrania para apuntar a activos estacionarios y de alto valor, mientras que el Magura Bu-5 es utilizado por el Glavnoe Upravlenie Razvedki en un rol más dinámico. Esto es posible gracias a su diseño más pequeño y maniobrable que permite ataques rápidos contra buques de guerra en el mar. No obstante, el Sea Baby también haya estado impactando buques de guerra rusos como una bola de demolición. En octubre de 2022, un ataque coordinado de drones ucranianos golpeó varios barcos rusos en la bahía de Sebastopol, incluyendo las fragatas Almirante Makarov y Almirante Essen. Al añadir el barreminas Iván Golubets y el barco de patrulla Ladny, la flota del Mar Negro de Rusia de pronto parece más reducida. Y esto tampoco fue una casualidad. El 14 de septiembre de 2023, el Sea Baby impactó directamente la corbeta rusa Samum, dejando el barco notablemente inclinado mientras era remolcado para reparaciones. Hablando de causar sensación, en octubre de 2023 le tocó el turno al barco de patrulla Pavel Dursevin. ¡Pum! Otro golpe de bebé marino daña el dron, probando que no son solo para exhibición. En octubre de 2023, el barco de reconocimiento Vladimir Kositsky se sumó a la creciente lista de bajas. Pero no olvidemos los grandes golpes. Los bebés del mar también fueron fundamentales para volar el puente de Crimea, un gran símbolo de la anexión ilegal de Rusia. Desde la anexión en 2014, Moscú ha controlado activos clave en la península de Crimea, y desde la invasión de 2022 Kiev se ha enfocado en atacar constantemente esos activos. El mensaje fue claro: la lucha por Crimea continúa. Con los drones Sea Baby, Kiev demuestra que ninguna fortaleza rusa, incluyendo el puente de Crimea, está fuera de su alcance. El 17 de julio de 2023, los drones Sea Baby acapararon los titulares mundiales cuando atacaron audazmente el puente que conecta a Rusia continental con Crimea, una línea de suministro vital. Con hasta 396.9 kilogramos de explosivos, 2 drones Sea Baby golpearon las secciones de carretera y ferrocarril del puente, causando daños significativos. Esta no fue la primera vez que Ucrania había apuntado al puente, pero fue el segundo ataque exitoso a lo que Rusia una vez promocionó como un símbolo indestructible de su control sobre Crimea. La explosión sacudió a las fuerzas rusas y, aunque trágicamente causó bajas civiles, dejó en claro un punto importante. Ucrania puede alcanzar la infraestructura estratégica de Rusia en profundidad. Además, el uso innovador de drones como el Sea Baby por parte de Kiev seguirá siendo un arma crucial en su arsenal, atacando el corazón de las ambiciones de Rusia en Crimea y más allá. Esto incluye también las plataformas de gas rusas en la costa de Crimea. En diciembre de 2024, la Marina ucraniana publicó imágenes del Sea Baby apuntando a instalaciones de gas rusas en el Mar Negro, entregando explosivos que dejaron al menos una plataforma en llamas. En un comunicado tras el ataque, la Marina ucraniana declaró que la caza del enemigo en el Mar Negro continúa, resaltando que estos ataques estratégicos eran parte de una campaña más amplia para debilitar la presencia militar rusa en la región. El video no verificado capturó ataques en plataformas de gas donde drones ucranianos apuntaron a sistemas de vigilancia e infraestructura crítica enemiga. El mensaje de la Marina ucraniana fue una vez más claro: la ocupación de Rusia de Crimea y sus aguas circundantes no pasaría sin desafío. El ataque a las plataformas de gas abre un nuevo capítulo en la lucha de Ucrania por recuperar el control de sus aguas de Rusia. Con cada golpe exitoso, Ucrania demuestra no solo su proeza militar, sino su compromiso de expulsar a las fuerzas rusas de su territorio, un dron a la vez. Los Sea Babies recientemente se han enfrentado directamente con aviones rusos. En una operación el 6 de diciembre de 2024, Ucrania demostró la evolución de sus capacidades con drones. Los Sea Babies, ahora equipados con ametralladoras montadas de calibre 50, demostraron ser más que capaces de defenderse de los helicópteros, aviones y patrulleras rusas que intentaban interceptarlos. Las fuerzas ucranianas revelaron que estos drones dañaron significativamente varios helicópteros y barcos rusos, cambiando lo que Rusia esperaba fuera una caza fácil. Las comunicaciones de radio rusas interceptadas confirmaron que los drones causaron bajas notables entre las tripulaciones y daños significativos a sus aviones, requiriendo reparaciones extensas. Estos ataques recordaron poderosamente la versatilidad y eficacia del Sea Baby. Los drones no solo derribaron aviones, también se dirigieron a una barcaza que transportaba equipo militar para reparar el puente de Crimea. Ucrania parece decidida a que el puente siga siendo un problema para Rusia, sin importar los esfuerzos rusos por repararlo o protegerlo. En la situación actual, los bebés del mar siguen siendo un problema para Rusia. Sin embargo, su uso en el conflicto actual entre Ucrania y Rusia no sorprende.
Desde el comienzo de la invasión, ambos bandos han utilizado vehículos no tripulados como parte esencial de sus arsenales. Sin embargo, Ucrania ha destacado por su uso altamente innovador de drones en varios dominios: aire, tierra y mar. El ejército, los servicios de inteligencia y seguridad de Ucrania han desplegado una variedad de drones, desde aéreos de bajo costo estilo aficionado con explosivos hasta submarinos avanzados como el Marichka. Estos dispositivos han sido clave para eliminar objetivos rusos, frecuentemente a una fracción del costo del equipo que destruyen. De hecho, el uso de drones de Ucrania ha sido tan notable que hundió más de un tercio de la flota del Mar Negro de Rusia sin ningún activo naval sustancial. Pero el ingenio de Ucrania no se limita a los drones que ya están en uso. En febrero de 2024, el presidente Volodymyr Zelensky firmó un decreto para establecer las fuerzas de sistemas no tripulados, una rama dedicada dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para aprovechar el poder de los drones. Esta nueva unidad se enfocará en formar personal especializado, aumentar la producción de drones y mejorar tácticas para su uso en tierra, aire y mar. La iniciativa evidencia que los drones ya no son solo una herramienta para Ucrania. Los drones se están volviendo esenciales en las operaciones militares del país, transformando el campo de batalla. Zelensky explica que los drones ahora se encargan de repeler asaltos, destruir equipo ruso y neutralizar infraestructuras clave. Pero Rusia no está exactamente sentada sin hacer nada. El país ha estado contrarrestando activamente los ataques de drones de Ucrania, incluyendo los Sea Baby, con varias defensas. Esto incluye interceptar drones acuáticos y aéreos. El 23 de octubre de 2024, Rusia afirmó haber destruido 4 drones marítimos ucranianos que tenían como objetivo la península de Crimea. Además, se activaron las defensas aéreas rusas, que presuntamente destruyeron 10 drones sobre Crimea. Pero Ucrania ha sido tan persistente que Rusia a menudo consideró mejor huir que luchar. Para proteger sus activos, el país ha reubicado las fuerzas navales de Sebastopol a Novorossiysk y ha establecido una nueva base en Abjasia. Además, comenzó a usar señuelos y ametralladoras de gran calibre en los barcos para confundir a los drones. Rusia incrementó el patrullaje con helicópteros My-8 y barcos Raptor. Y sin embargo, la amenaza persiste. El diminuto Sea Baby sigue siendo un objetivo esquivo para la armada rusa debido a su tamaño, velocidad y efecto psicológico en las tripulaciones, forzando al ejército ruso a reorganizar y replantear sus defensas continuamente. Cada vez que estas fuerzas creen haber hallado una solución, los Sea Babies les prueban lo contrario. Con cada ataque, estos drones dejan claro que Ucrania no va a ceder pronto, convirtiendo el Mar Negro en un juego de alto riesgo donde Rusia siempre está un paso atrás. Putin no se detendrá solo en Ucrania. Ya sea para resucitar su visión del imperio ruso o para castigar a aquellos que han apoyado firmemente a Ucrania, muchos expertos predicen que avanzará más hacia Europa. No solo los analistas dan la alarma, los posibles objetivos conocen bien esta amenaza. Alemania es uno de ellos, y está en la cima de la lista de posibles objetivos de Putin. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué pasaría si Putin atacara a Alemania? O, quizás más apropiadamente, cuando Putin ataque a Alemania. No somos los únicos que nos cuestionamos esto. El canal público alemán Bayerischer Rundfunk también está preocupado. Por eso se sentaron a hacer una entrevista con el teniente general Andre Bodemann en su plataforma en línea, BR24. Antes de sumergirnos en sus percepciones, tomemos un momento para entender quién es Bodemann y por qué su perspectiva tiene peso en esta conversación. El teniente general Andre Bodemann es un líder militar altamente condecorado y experimentado con décadas de experiencia en el ejército alemán. Como comandante del Comando Territorial de la Bundeswehr, supervisa la defensa nacional y la seguridad interna, protegiendo el territorio alemán. El historial de Bodemann incluye roles de liderazgo en misiones clave de la OTAN, como operaciones en Kosovo y Afganistán, y una significativa experiencia en el Ministerio Federal de Defensa. Con una carrera que abarca desde líder de pelotón hasta su actual puesto como teniente general, su profundo entendimiento de la estrategia militar y su experiencia práctica en algunos de los paisajes geopolíticos más desafiantes lo convierten en un experto en las amenazas que enfrenta Europa hoy en día. Y hoy no hay mayor amenaza para la seguridad de Europa que Rusia, algo que Bodemann conoce demasiado bien. Desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, Alemania ha apoyado firmemente a la nación resistente. 3 años después de la invasión, el país ha dedicado una impresionante suma de 29.000 millones en apoyo militar a Ucrania. Esto incluye financiamiento para la construcción de capacidad de seguridad y la provisión de equipo militar de la industria y las Fuerzas Armadas de Alemania. En 2024, Alemania asignó cerca de $7.300 millones para apoyar la defensa de Ucrania, con $6.200 millones adicionales comprometidos para los años siguientes.
Esto no es sorprendente considerando el pasado de Alemania. Para fines de 2023, el país había gastado cerca de 5.200 millones y otros 1.660 millones en 2022. Más de 10.000 soldados ucranianos han sido entrenados en Alemania con un costo aproximado de $292 millones PUE. En el contexto global, Alemania es el segundo mayor donante individual, después de Estados Unidos. En Europa, solo las contribuciones colectivas de la UE lo superan. El compromiso de Alemania con Ucrania no es solo significativo, es una postura definitoria contra la agresión rusa. Bodeman no menciona explícitamente el fuerte apoyo de Alemania a Ucrania como la razón por la que Putin podría centrar su atención en el país. Resalta el papel geoestratégico crucial de Alemania en Europa. Según Bodeman, Alemania se encuentra en el centro de Europa. Esta ubicación central tiene importantes implicaciones para la defensa continental. Si Rusia avanzara más en territorio de la OTAN, especialmente en el flanco oriental, Alemania sería clave en la respuesta de la alianza. Bodeman destaca que la OTAN debería responder con sus planes de defensa y movilizar fuerzas aliadas si Rusia realizara una maniobra en el flanco oriental de la OTAN que pudiera amenazar su territorio. Y con la posición central de Alemania, la mayor parte de esa movilización pasaría por suelo alemán. Coloca al país directamente en la mira. Sin embargo, es importante destacar que Bodeman está hablando hipotéticamente, ya que claramente afirma que no está diciendo que Rusia atacará. No obstante, afirma que Rusia no solo amenaza, sino que también es capaz de actuar repentinamente. Pero esta acción podría no ser lo esperado. Por eso Christian Nitscher menciona a los hombrecitos verdes de Crimea. Como contexto, los hombrecitos verdes eran soldados rusos sin identificación que aparecieron repentinamente en Crimea en 2014. Estas tropas, con uniformes estilo ruso sin insignias, tomaron control de sitios clave, incluyendo edificios gubernamentales y bases militares. En ese momento, el presidente Putin negó la identidad rusa de esas unidades, afirmando que eran locales de autodefensa, pero luego admitió su participación tras el éxito de la operación. Esta táctica fue crucial en la estrategia de Rusia en Crimea, y Bodeman sugiere que podría repetirse en otros territorios de la OTAN. En su conversación con Nietzsche, reconoce que algo así podría suceder en lugares como Estonia. Sin embargo, Bodeman advierte que la aparición repentina de tales fuerzas podría no ser el único indicio. Señala indicadores más sutiles, como el movimiento de recursos críticos como las reservas de sangre hacia las fronteras. Si comienzas a mover reservas de sangre hacia la frontera, y esto se nota, entonces significa algo, explica. Esto indica no solo una exhibición de fuerza, sino una intención genuina de actuar, señalando que la agresión rusa no siempre es evidente o tradicional. La OTAN necesita estar preparada para este tipo de guerra híbrida sigilosa. Es especialmente alarmante, considerando que un evento similar ya había ocurrido antes de la invasión rusa a Ucrania. Según informes de funcionarios estadounidenses, Rusia comenzó a mover suministros de sangre y materiales médicos a sus fronteras a finales de enero 2022, lo que indicaba que Moscú se preparaba para una escalada. Según el teniente general retirado de Estados Unidos, Ben Hodges, no se lanzaría un ataque sin tenerlo bajo control. En otras palabras, la presencia de reservas de sangre es una señal concreta de que Rusia se estaba preparando para bajas, preparándose para una operación militar a gran escala. Nuevos informes de preparativos logísticos le indican a la OTAN que Rusia ha superado la etapa de simples posturas, aunque la OTAN ya lo sabía desde hace tiempo. Por eso, ha incrementado notablemente su presencia militar en el este. Rusia podría estar preparándose para una guerra con la OTAN, pero la OTAN estará preparada. De hecho, la OTAN ha estado preparada durante mucho tiempo para tal escenario, especialmente en respuesta a la agresión y el comportamiento cada vez más impredecible de Rusia. La alianza ha reforzado su presencia militar en su flanco oriental, abordando directamente las preocupaciones de Bodeman sobre una posible maniobra rusa. Desde 2017, la OTAN ha mejorado su presencia avanzada en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, con grupos de batalla multinacionales liderados por Reino Unido, Canadá, Alemania y Estados Unidos respectivamente. Estos grupos de batalla demuestran visiblemente la resolución y compromiso de la OTAN para defender su territorio. No obstante, la invasión rusa a Ucrania aceleró la urgencia de la preparación militar de la OTAN. La OTAN aumentó su presencia en el este, duplicando los grupos de batalla en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Esto aumentó a 8 los grupos de batalla multinacionales, incrementando notablemente la presencia militar en el terreno. Pero la preparación militar de la OTAN no solo demuestra fuerza, sino que implica una logística robusta, interoperabilidad y movilización rápida.
Con la inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN y la creciente integración de varias unidades militares en los Estados miembros, el flanco oriental de la OTAN es ahora una región altamente fortificada e interconectada. Esto es crucial, porque cualquier amenaza a Alemania es, en esencia, una amenaza para toda la alianza. Un ataque a uno es un ataque a todos. Eso es lo que aborda el artículo 5 del Tratado de la OTAN. El artículo 5 es la base de la OTAN, prometiendo que cada miembro debe defender a los demás cuando sea necesario. Fue elaborado en 1949 en respuesta a la amenaza de la expansión de la Unión Soviética por Europa. El principio de defensa colectiva fue diseñado para disuadir la agresión, asegurando que cualquier ataque a un miembro se encontrará con una respuesta unificada y poderosa de todos. Convierte a cada miembro de la OTAN en un escudo para los demás, y ningún país queda vulnerable o solo. Pero el artículo 5 también establece un alto estándar y no se invoca a la ligera. De hecho, este artículo solo se ha invocado una vez, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001 contra Estados Unidos. Entonces, si alguien cree que la OTAN solo espera un error de Rusia para atacarla, está totalmente equivocado. Boudman también enfatiza esto en su entrevista. Subrayó que los planes defensivos de la OTAN, incluso las estrategias operativas alemanas, no buscan prepararse para la guerra a cualquier precio. En cambio, están diseñados para disuadir la agresión y evitar que escale. Según Bodeman, el objetivo principal de la OTAN es prevenir conflictos estando preparados para movilizarse de manera que desescale las tensiones, especialmente ante una amenaza rusa en el flanco oriental de la OTAN. Los planes están diseñados para mantener las cosas bajo control antes de que la guerra se vuelva una necesidad, evitando que lleguen a ese punto crítico antes de declarar un estado de defensa. Si logramos eso, hemos logrado todo, concluye. Sin embargo, Putin no facilitará este objetivo. Según Bodeman, la verdadera preocupación es que las ambiciones agresivas de Putin podrían superar las estrategias de disuasión de la OTAN. De hecho, ya está tomando medidas significativas para reconstruir y fortalecer el ejército de Rusia, aumentando así las apuestas. Putin ha expresado su deseo de restaurar los territorios que fueron parte de la Unión Soviética, y los informes de inteligencia indican que Rusia está invirtiendo fuertemente en su ejército. Lo peor es que estas inversiones no buscan reemplazar lo perdido en Ucrania. Bodeman destaca que Rusia está produciendo entre 1.000 y 1.500 tanques anualmente, muchos de los cuales se están almacenando y no se utilizan en Ucrania. Esta acumulación de recursos militares indica la preparación de una estrategia más extensa y prolongada. Además, en la sociedad rusa, los materiales educativos ahora se enfocan en preparar a los niños para la guerra, no para prevenirla, sino para actuar durante ella, según explica Bodeman. Estos hallazgos destacan la seriedad de los planes de Putin. Considerando todo, Putin está allanando el camino para un enfrentamiento más directo con la OTAN en el futuro. Ese futuro podría estar más cerca de lo que crees. Si Rusia continúa su reestructuración militar y se fortalece con ayuda de China, Irán y Corea del Norte, podría desafiar a la OTAN en los próximos años. Bruno Kahl, jefe de inteligencia de Alemania, afirma que la reestructuración militar de Rusia, una de las más grandes desde 2008, indica una clara preparación para un posible conflicto con Occidente para 2030. Esto es solo dentro de 5 años, por lo que el objetivo de la OTAN, según Bodeman, no es solo prevenir la guerra, sino estar preparados si inevitablemente llega. Sus palabras nos recuerdan profundamente lo que está en juego. Si llega a esto, estaremos listos para defender lo que apreciamos. Una confrontación militar completa con Rusia podría estar a unos años de distancia, pero Alemania ya enfrenta peligros inminentes por las amenazas rusas. Solo que estas amenazas son híbridas. Bodeman es franco al decir que Alemania no está oficialmente en guerra desde el punto de vista legal. Sin embargo, él cree que su país tampoco ha estado en paz durante mucho tiempo. Alemania enfrenta numerosos ataques híbridos diariamente, un fenómeno en aumento notable, según Bodeman. Estos ataques a menudo no implican guerra tradicional, sino tácticas encubiertas diseñadas para desestabilizar y socavar el Estado. Actualmente, existen amenazas tangibles en Alemania, como el reciente hallazgo de explosivos de grado militar cerca de instalaciones de la OTAN. Estos explosivos se encontraron enterrados cerca de infraestructuras críticas, como el sistema de tuberías de la OTAN, diseñado para suministrar combustible a las bases militares. Según Bodeman, el propósito detrás de estos actos no está claro. ¿Quién se beneficia de esto y para qué propósito podría usarse? Lo preocupante es que tales actos no están aislados. Podrían formar parte de una estrategia más amplia para sondear vulnerabilidades, probar debilidades y prepararse para interrupciones más graves. No se trata solo de acción militar. Se trata de cambiar sutilmente el equilibrio de poder, creando caos bajo el radar. Es una amenaza tan silenciosa como peligrosa y está justo en la puerta de Alemania. De hecho,
la guerra híbrida podría ser el principal método de ataque contra Alemania, según discuten Nietzsche y Bodeman en su conversación. El entrevistador plantea un escenario hipotético basado en la película estadounidense de 2023 Deja el mundo atrás, sobre cómo un país podría ser atacado. Describe cómo la película muestra que un ataque no necesariamente necesita involucrar misiles. En cambio, se trata de derribar redes de comunicación, interrumpir el transporte y difundir desinformación para crear caos desde dentro. Luego le pregunta a Bodeman si tal escenario es una de las amenazas que considera al pensar en la guerra híbrida. Bodeman admite que el escenario presentado en la película no es mera ficción, sino una realidad que ya está ocurriendo. Explica que la guerra híbrida moderna implica más que solo un enfrentamiento físico. Puede incluir campañas de desinformación, ataques cibernéticos y otras acciones disruptivas que no implican fuerza militar directa. Añade que a través de los ataques cibernéticos se puede apuntar y paralizar infraestructuras críticas como proveedores de energía, centros de transporte e incluso puertos sin disparar un solo tiro. Una de las formas más alarmantes de amenazas híbridas que Bodeman enfatiza es el sabotaje. Aunque Bodeman no da detalles, es evidente que el sabotaje es una preocupación cada vez mayor para Alemania, como lo demuestran los incidentes recientes. Misteriosamente, aparecieron agujeros en las cercas de las instalaciones de agua que rodean las bases militares alemanas. Esto no es solo un acto aleatorio, es una vulnerabilidad deliberada que se está exponiendo. Por eso Alemania ha estado en alerta máxima durante años. El continuo apoyo militar a Ucrania aumenta constantemente la sospecha de la participación rusa. Según Bodeman, no siempre hay una tarjeta de presentación de Putin o un arma humeante que pruebe definitivamente quién está detrás de cada ataque o sabotaje. No obstante, estos ataques suelen estar directamente vinculados a Rusia. Considere el presunto complot para asesinar al director ejecutivo de Rheinmetall, el principal fabricante de armas de Alemania. El complot fue descubierto en julio de 2024. En enero de 2025, el secretario general adjunto de la OTAN, James Apateray, confirmó informes de que Armin Papurga fue el objetivo de un complot de asesinato respaldado por Rusia. Esto es un intento de Rusia de desestabilizar a los actores clave en la industria de la defensa, no una amenaza ordinaria. Este es solo uno de los muchos incidentes que convenientemente benefician a Rusia, junto con el error de seguridad de alto perfil. Agentes extranjeros interceptaron una llamada de la Luftwaffe. Esto fue un gran bochorno para Berlín y una señal de las fallas en sus sistemas de contrainteligencia. Pero el sabotaje va más allá del espionaje. También está la interrupción dirigida de la infraestructura crítica. 2 germanos rusos fueron arrestados recientemente por planear sabotear bases militares estadounidenses en Baviera, lo que evidencia un problema más amplio. Es parte de una tendencia más amplia. Pero el sabotaje más dramático fue la explosión del gasoducto Nord Stream en 2022. El 26 de septiembre de 2022, una serie de explosiones submarinas dañaron 3 de los 4 gasoductos Nord Stream, causando fugas de gas significativas y dejándolos inoperables. Aunque aún se desconoce la identidad de los perpetradores, el incidente revela la vulnerabilidad de la infraestructura crítica. Y no es solo Alemania. Otros países europeos están experimentando actos de sabotaje similares. Pero con Alemania, albergando muchas bases militares de los Estados Unidos, está particularmente expuesta. El gobierno alemán, consciente de la necesidad de actuar, adoptó la Ley Paraguas Kritis para proteger la infraestructura crítica. Bodeman es optimista sobre los esfuerzos de Alemania, pero señala rápidamente los desafíos restantes. También destaca la importancia estratégica aumentada del Mar Báltico, con tuberías y cables submarinos que lo atraviesan. Estas áreas son cruciales, por lo que han sido blanco de intentos de sabotaje. Es por eso también que Alemania está intensificando su juego. Las patrullas navales son más frecuentes, con mayor cooperación con la OTAN. Según Bodeman, estamos mejor conectados que antes. Además, existe una mayor coordinación con los operadores de infraestructuras críticas, como los propietarios de puertos y las navieras, para ayudar a rastrear actividades sospechosas. Es una jugada inteligente, sin duda. Según Bodeman, cada turbina de viento se ha convertido en un sensor, evidenciando que hasta los detalles más pequeños son cruciales en este esfuerzo defensivo. Sin embargo, la amenaza ha evolucionado. Bodeman reconoce que vigilar los barcos no basta. El aumento de drones submarinos y vehículos no tripulados complica la situación. Él indica que aunque tenemos fuerzas especiales de la Marina, buzos y nadadores de combate, nos preguntamos cómo defendernos contra robots submarinos. Alemania progresa, pero aún queda un largo camino por recorrer. Bodeman enfatiza que, al aumentar los riesgos, se requerirá una respuesta más sólida para adelantarse a estas amenazas en evolución. Alemania mejora su defensa contra el sabotaje, pero la interrogante principal persiste. ¿Está el país preparado para un ataque militar a gran escala? Con las crecientes tensiones en Europa y la guerra en curso en Ucrania,
es crucial evaluar la preparación de Alemania para una amenaza más severa y directa. Por ello, Nietzsche cuestiona: ¿qué tan preparada está Alemania para una crisis real? Bodemann es directo y conciso. Alemania ha estado trabajando con un equipo de alrededor de 150 personas, incluyendo miembros de la Bundeswehr, varios ministerios federales y otras organizaciones, para elaborar un sólido plan de respuesta ante posibles amenazas. Y el plan no fue apresurado. Bodemann señala que pasaron bien más de 100 días en entornos clasificados trabajando en cada detalle. Esto demuestra cuán meticulosa y bien pensada es la preparación de Alemania para una crisis importante. Un componente clave de esta preparación es el concepto de hub de Alemania. Esto implica garantizar que Alemania pueda proteger sus fronteras, la preocupación principal, y en segundo lugar, apoyar los planes defensivos de la OTAN. Bodemann enfatiza la importancia del apoyo logístico para el movimiento de convoyes militares por Alemania. ¿Cómo garantizamos el apoyo logístico total para un convoy estadounidense que aterriza en Vlissingen, Países Bajos, y se desplaza por los Países Bajos, Alemania, Polonia y Lituania? Esta pregunta es clave. Alemania debe garantizar movimientos de tropas ágiles y rápidos mientras se mantiene dentro del marco legal en tiempos de paz. Las descripciones de Bodemann coinciden con el plan previamente revelado de Alemania, Operación Deutschland. Este plan de más de 1000 páginas está diseñado para una crisis a gran escala, impulsado por las acciones de Rusia en Europa. Describe cómo el país protegería la infraestructura crítica, ayudaría a movilizar hasta 800.000 soldados, facilitaría el movimiento de hasta 200.000 activos militares y prepararía a los civiles para una emergencia. Según Bodemann, si Rusia atacara a Alemania, los civiles se verían afectados. Alemania no puede depender únicamente de su ejército, señala. La población civil sería clave para mantener funcional el país. Con tropas probablemente desplegadas en el flanco este de la OTAN, Alemania tendría como tarea principal el apoyo logístico, pero en lugar de que la Bundeswehr lo gestione todo, intervendrían empresas civiles. Las empresas privadas de combustible suministrarían convoyes, mientras que los proveedores de alimentos proporcionarían comidas en lugar de las cocinas militares. No es un llamado para que todos enciendan sus parrillas, pero muestra cómo los civiles intervendrían para asegurar que el ejército se alimente, incluso si es a través del humilde poder de un sándwich, como señala Nietzsche con humor. Pero no se trata solo de logística. Los hospitales enfrentarían una afluencia abrumadora de bajas, con números mucho mayores que en Afganistán o Mali, advierte Bodemann. La escala por sí sola llevaría al sistema de salud civil al límite. Los hospitales civiles deberían colaborar con los hospitales militares para tratar heridas por explosiones y disparos. Los médicos deben estar listos para tratar lesiones y patrones de heridas inusuales en hospitales cotidianos, agrega. Y hay más. En una crisis a gran escala, las empresas deben seguir operando porque la vida debe continuar, afirma Bodemann. Las empresas serán fundamentales para que Alemania siga funcionando, ya sea manteniendo las cadenas de suministro o las tiendas abiertas. Reflexiona sobre la situación en Ucrania. La gente sigue trabajando y frecuentando cafeterías. Hay que procurar que la vida siga con la mayor normalidad posible, concluye. Esta normalidad permitirá a las personas distanciarse momentáneamente de la guerra, según expresa Bodemann. Sin embargo, es exactamente lo contrario de lo que el enemigo quiere lograr. El enemigo quiere impedirnos tener esta apariencia de vida normal, explica. Así que llevar una vida relativamente normal se vuelve en sí una fuerte forma de resistencia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Alemania requerirá resistencia a corto plazo? ¿Cuál es su opinión sobre las predicciones y perspectivas del teniente general Bodemann? ¿Compartes estas opiniones? Cuéntanos en los comentarios.